Podcast en Casa, un podcast de Casarroca, Sabana Norte. Hola, estamos hoy capítulo de Podcast en Casa. Empezamos con un episodio cual vamos a compartir, vamos a hablar de temas que son muy importantes para todos nosotros en la iglesia, para los que están buscando respuestas. Hoy queremos debatir, compartir, conversar un rato sobre un tema muy importante. Para eso hemos invitado a dos personas que quiero mucho en lo personal y que están impactando vidas. Son dos personas muy importantes aquí en nuestra iglesia y vamos a hablar, vamos a compartir y prepárense porque el tema está candente. Hola, yo soy Pame Fernández, esposa de Juanpa Santa. Junto con Juanpa lideramos el grupo de TMT de jóvenes de la iglesia y soy hija de... Hola, mi nombre es Francisco Fernández. Junto con mi esposa tenemos el privilegio de servir en el ministerio. Bueno, es un placer poder estar aquí con todos ustedes. A lo que vinimos. Este episodio se llama Cristianos de Papel. Una pregunta, ¿cristianos de papel? ¿Por qué este tema? Nos hacemos la pregunta, ¿vivimos los cristianos vidas realmente basadas en la palabra y en las enseñanzas de Jesús? Para eso vamos a debatir, tenemos varios puntos, vamos a basarnos en un versículo en Santiago 1, 22 al 27, cual nos introduce a este tema y nos lleva a pensar mucho sobre lo que acabamos de plantear. Somos los cristianos de papel, estamos viviendo vidas realmente significativas en Cristo. Dice así, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como aquel que se mira el rostro en el espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, te engaña a sí mismo. Su religión no sirve para nada. Entonces, Pame, Pacho, ¿qué entendemos con este término cristianos de papel? ¿Realmente la iglesia está llena de creyentes que viven una vida en el mundo y del mundo? ¿Qué piensan ustedes? Para mí un cristiano de papel es literal como si fuera un papel. Entonces cuando tú le prendes fuego a un papel, ves cómo se quema súper rápido. Cuando le echas agua, ves cómo se deshace súper rápido. Para mí un cristiano de papel es una persona que llega, bruma el fuego, la tentación y cede súper fácil. Llega la dificultad y se deshace de una. Llega a otra postura, otra enseñanza y se va de una. Eso es una persona que no está firme y cualquier cosita la deshace o la quema. Me encanta esa comparación, esa analogía que hiciste con el papel, porque es bien claro, ¿no? Es realmente lo que estamos hablando. Pacho, ¿qué piensas? Yo creo que la iglesia como tal esté llena de cristianos. Pienso que hay una mezcla. Hay una mezcla de gente muy tibia, hay gente que viene aquí por escuchar algo para que le llene el corazón, pero hay gente que sí tiene realmente una firmeza y una convicción de lo que el papel en la Biblia hace en el corazón del hombre. Normalmente evalúan a la iglesia con base en los cristianos de papel y no con base en el verdadero cristiano, el que se preocupa por llevar la palabra del Señor. La persona que está pendiente de los demás. Ahorita cuando Rafa hablaba del versículo, la Biblia dice después, cuando terminó, dice que la verdadera religión, a veces los cristianos cuando hablamos de religión dicen, no, aquí no somos religiosos. Y pues sí, pero la palabra del Señor dice que la verdadera religión pura y sin mancha delante del Señor es cuidar a las personas, es ayudar a los huérfanos, es ayudar a las viudas. Y eso es parte del contexto y de la profundidad de la iglesia. Pienso que hay mucha gente que sí viene a la iglesia simplemente a escuchar un mensaje que genera como, uy, qué chévere, y lo aplican para la vida, pero realmente no tienen un concepto claro de lo que es eso. Y eso que dice Pacho me hace pensar también que el mundo también nos tiene, nos da muy duro y nos tienen al mínimo error, nos caen con todo, ¿cierto? Y ahí es donde estamos en esa delgada línea de no equivocarnos, esa delgada línea de no poder cometer un error porque estamos en el ojo del huracán. Cuando realmente es cierto. De por sí, Rafa,
la gente de afuera cree que el cristiano le dice a la persona cómo tiene que vivir. Nosotros no le decimos a nadie cómo tiene que vivir, nosotros simplemente operamos lo que Dios dice, cómo debemos vivir, y eso es parte de nuestra esencia. Pero la gente afuera sí cree que es que el cristiano dice esto, y nosotros tenemos que cumplirlo, y no. Gracias, sí, estamos ahí totalmente de acuerdo, y de ahí salen muchos temas para seguir debatiendo, y eso es algo que invitamos a la gente a reflexionar, que también nos escriban sus preguntas, nos cuenten qué opinan del tema y compartan, porque la idea de estos espacios, de esos escenarios es eso, ¿no? De poder compartir, poder despejar dudas. Hay mucha gente que afuera tiene muchas dudas y esa es la idea de estos espacios. Por otro lado, tengo otra pregunta. ¿Las personas realmente buscan, entonces, al venir a la iglesia, la verdad del Evangelio, encontrar respuestas allí, lo que el camino de Jesús enseña, o se están sintiendo en algunos aspectos atraídos a lo que la iglesia ofrece, como las actividades, las personas, la parte social, el sentirse parte de algo, pertenecer a algo? ¿Qué piensan ustedes? Creo firmemente que nadie puede llegar a la iglesia si no hay una experiencia del amor del Espíritu Santo hacia nosotros, que nos acerca a su cuerpo. Eso es lo primero. La Biblia dice claramente que no solo que busque a Dios, por los propios medios nosotros no podemos buscar a Dios, y es una operación que hace el Espíritu. La gente se siente atraída. El problema es que cuando llegan a la iglesia, tal cual como la parábola de la semilla, las preocupaciones de la vida, de la riqueza, las situaciones difíciles, o Satanás simplemente quita la palabra, se empiezan a enfocar en sus propias necesidades. Lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan, no lo que Dios nos ofrece. Entonces ahí donde se sienten de pronto atraídos por el concepto de actividad, no de la iglesia, el grupo, que es necesario, porque lo que hacemos en la iglesia como tal es poder segmentar los grupos para que haya afinidad en medio de las edades, en medio del sexo, en medio de las etapas de la vida, en fin. Pero la gente lo que hace es sí, yo, porque quiere pertenecer. Nosotros pertenecemos al Señor, no pertenecemos a un grupo étnico, no pertenecemos, sino simplemente le pertenecemos al Señor. La Biblia dice claramente que somos peregrinos. Creo que lo que ofrece la iglesia como tal, una iglesia de sana doctrina, es la capacidad que nos da el Señor de poder interactuar con Él en su cuerpo. Creo que es súper importante poder descansar, poder escuchar a otros, poder amar y poder servir a otras personas. Es fundamental. Yo pienso que siempre hay un anhelo en el corazón del ser humano de buscar a Dios. Decía mi papá, es el Espíritu Santo el que nos trae a conocer de Él, pero a veces nos quedamos cómodos. Llegamos, pensamos que ya creo en Dios, dejo ciertas cosas atrás y me quedo cómodo y me quedo tibio. Y es ahí donde está el problema, de no cargar la cruz a diario. Es suficiente llegar hasta ahí. Exacto. Con eso es suficiente. Y no, eso es un trabajo diario, un proceso, un cargar la cruz, un morir a ti mismo, un obedecer. Entonces el peligro está en quedarnos quietos cuando llegamos. Es seguir. Ahorita Pacho hablaba sobre la semilla. ¿Dónde cae? ¿Qué genera? Y entonces yo me pregunto, hay otros factores. Por ejemplo, hoy en día hay persecución a la iglesia, estamos en un constante bombardeo de ideologías, nuevas tendencias, el mismo consumismo, todo lo que el mundo ofrece está jalando a la gente. Entonces, los factores están debilitando nuestra fe, son los que están debilitando nuestra fe y que hace que esos cristianos se vuelvan de papel, o es un tema más espiritual. No. Una ideología, una enseñanza, cualquier bombardeo no puede debilitar mi fe. Eso me acuerda el versículo que dice que el hombre que construye su casa sobre la roca podrán venir vientos, mareas, pero se va a mantener firme. Entonces, yo debo entender que en este mundo, Pablo, en las cartas de Pablo, él hace una cantidad de advertencias de falsos maestros y falsas enseñanzas que van a venir. Y si nosotros no tenemos la palabra como fundamento y base en nuestra vida, como decía al principio, nos vamos para un lado y para el otro. Entonces, para mí una ideología no puede debilitar mi fe. Para mí cosas nuevas que salgan no pueden debilitar mi fe mientras yo esté bien cimentada en lo que Cristo me dice que es Él y que soy yo y cómo debo vivir mi vida. El problema está cuando soy tibia y la palabra no me lleno de la palabra, entonces cualquier cosa me va a confundir y digo, oye, sí,
esto sí de pronto sí no es tan así, esto sí, cuando yo tengo claro que dice la palabra de Dios, a mí mi fe no se puede debilitar. Creo que es importante agregar, como usted decía, Rafa, que sí hay un tema espiritual. El príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, lo que a nivel de filosofías erróneas que van a la palabra de Dios, quiere simplemente es apartar a la persona de un camino correcto, de un camino lleno de principios, de un camino lleno de verdad que es Cristo. Todas esas ideologías que estamos viendo de género, de identidad, bueno, todo ese tipo de situaciones, lo que hacen simplemente, hay una cabeza que está legislando, hay una cabeza, por eso entendemos que los gobiernos se mueven como se mueven. Creo que sí hay un porcentaje muy grande espiritual que quiere impactar a la iglesia, porque realmente la iglesia literalmente la que sostiene el mundo. Y sin la iglesia no existiera, pues este mundo simplemente estaría completamente en caos. Nosotros somos esas luces y esos pilares que sostienen el mundo a través de lo que es el Señor. Recuerde como hablaba Sodoma y Gomorra, decía que por sí Él lo destruiría y nosotros estamos a través de la sangre del Cordero. Y eso es importante entenderlo, es decir, la iglesia es la luz del mundo, independiente de que en las tinieblas hay. Así que sí creo, Rafa, que hay un proceso espiritual muy fuerte, y ya lo dijo, el Señor ya lo dijo, en los posteriores tiempos se escucharán doctrinas de demonios, y eso es lo que está sucediendo, se escuchan cosas y se trabajan cosas que al final simplemente llevarán a la decadencia de la humanidad. Mientras tanto, nosotros lo que hacemos es sostener a nivel de oración, a nivel de transformación de la palabra, la predicación de la alabanza, la adoración, del ayuno, de esas prácticas espirituales que ayudan a que la iglesia se levante. La palabra dice que la fe viene por el oír, ¿sí? Y que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y como cristianos debemos tener mucho cuidado lo que escuchamos, con quién andamos, porque el adoctrinamiento es eso, de a poquitos. Satanás es sutil, no se aparece de robo con cachos a decir, mira, esto te va a destruir, sino empieza de a poquitos a meter cosas en el colegio, en la universidad, el trabajo, en el podcast, en la canción, en la película. Y si yo no soy radical con esas cosas, pues la fe viene por el oír y empiezo a creer cosas que no son. Entonces es también tener mucho cuidado, que escuchamos, que vemos, con quién nos rodeamos, que aceptamos, que no aceptamos, a dónde vamos. Bueno, y ya vamos sacando conclusiones, vamos sacando ya unos puntos interesantes que ahorita al final vamos a resumir, a resaltarlos, pero escudriñando la palabra encontré un pasaje bastante fuerte, un pasaje que me confrontó mucho, nos hizo pensar preparando este episodio, y como yo lo puse allí, nos regala una buena dosis de verdad, y es Mateo en el capítulo 7, los versículos 21 al 22, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Queda uno así, ¿no? En silencio, como impactado, en shock. Porque es una palabra muy fuerte, muy confrontadora, es una palabra que ya estamos hablando aquí de que le decimos al Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no expulsamos demonios, hicimos milagros. Estamos hablando de personas que servimos al Señor en la iglesia, estamos hablando de los mismos pastores, de los mismos líderes de la iglesia, que pueden en algún momento estar viviendo un mundo o una vida diferente a la que Dios pide que vivamos, haciendo la voluntad de mi Padre, como dice la hija. ¿Qué opinas tú, Pam, de ese versículo? Es muy fuerte, es de los versículos más fuertes que hay en la Biblia, yo creo. Al final dice, jamás los conocí. Y estudiando esa palabra entendí que jamás los conocí no significa que fue gente que perdió la salvación, sino gente que nunca tuvo la salvación, porque la salvación no se pierde. Entonces son personas que siempre fueron de palabras para afuera, pero de corazón no convirtieron a Jesucristo como su Señor, y eso es impactante. Por eso vemos muchas personas que no cambian, que uno no ve la obra del Espíritu Santo en ellas. No hay fruto. No hay fruto, exactamente. Personas que hacen muchas cosas para Dios, pero sin Dios. Entonces aquí en la iglesia sirven, hacen miles de cosas, uno los ve temprano, mueve no sé qué, pero no hay intimidad con Cristo. He ahí el peligro.
Creo que es importante analizar lo que está diciendo el Señor, le está diciendo a un futuro a todas las personas. Estamos hablando de juicio. Y aquí, cuando lo llevamos a nivel de lo que dice la palabra del Señor, es en algún momento las personas se van a delante del trono blanco, delante del trono del Señor, porque dice que vivimos una vez y después el juicio. Todos los hombres llegaremos a un juicio, unos para bendición, para recibir las coronas, y otros simplemente para dar hechos o dar justificación de sus actos, independientemente de que no tengan justificación, pero lo van a hacer delante del Señor. Muchas de estas personas sirvieron en la iglesia, muchas de estas personas predicaron en la iglesia, como lo decía Pame, pero sin el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo no hay forma. Cualquiera puede dar un mensaje. El nombre de Jesús sostiene el mundo. Cuando la dice, no, en tu nombre no hicimos milagros y no echamos fuera demonios y no hicimos sanidades, ante el nombre de Cristo todo se realiza porque es el nombre el que establece. Hay algo que analizamos al final y dice, hicimos. No, uno no puede hacer nada. El que lo hace es el Espíritu Santo, y es la propiedad de como si yo tuviera la capacidad de hacer un milagro, la capacidad de echar un demonio. Es decir, lo hacemos a través del poder del Espíritu Santo sobre la autoridad que Cristo nos ha entregado. Entonces son gente que se autodenominó Jesús, y la Biblia lo dice claramente. Algunos dirán, yo soy Jesús, yo soy el profeta enviado, yo soy, y simplemente nosotros tenemos que tener cuidado con esos falsos profetas. Duele porque hay mucha iglesia que en este momento está desviada completamente de la realidad. Pastores que le dan órdenes a Dios, le dan órdenes a los ángeles, le dan órdenes, pastores, sacerdotes que están postrándose delante de lo que no se deben postrar. Iglesias que cobran por los milagros, iglesias que trabajan sobre donaciones para el tema de la fe, y eso es lo que creo que Cristo aborrece completamente. Y tiene que ver mucho con este pasaje, ¿no? El nombre del Señor se mantiene, para hacer milagros, para hacer sanidades, para echar fuera demonios. Creo que y nosotros tenemos que entender quiénes somos en Él y cómo actuamos en ese poder para que estos milagros pasen. Así que la iglesia, no todos, pero la iglesia tiene esa decadencia porque el hombre quiere apropiarse de lo que es Dios, y dice que Dios no comparte su gloria ni su honra, simplemente nos adopta como hijos y nos da la autoridad que Cristo quiere darnos para que este mundo sea impactado. Hay dos cosas que también me impactan mucho de ese versículo. La primera es, yo también leía una vez en un estudio bíblico, decía, a veces no, Dios usa a las personas por su gente. Dios necesita que su pueblo escuche. No significa que Dios esté agradado de la persona que está hablando o está predicando. Y eso me causa mucha impresión porque, listo, yo te usé porque necesitaba que mis hijos escucharan, no significa que esté agradado de ti. Y lo segundo es la obediencia. Es un tema de, a veces somos obedientes en las grandes cosas, y te voy a nombrar tal y vas a hacer tal y vas a cumplir tus sueños. Sí, aquí, Señor, envíame a mí, yo quiero ir a las naciones. Pero y en las pequeñas cosas que Dios nos pide, en la obediencia de cómo trato a los demás, cómo amo, cómo perdono a mi esposo, a mis hijos, a mis papás, es un tema de, yo no puedo ser obediente en las grandes cosas y en lo que no me cuesta. Yo debo ser obediente en las más mínimas cosas y en lo que más me cuesta, porque Él es mi Señor en las grandes cosas, pero en las pequeñas también. Yo solo quiero aclarar una cosa Sí. que dice Pame acá. Hay dos cosas que nuestro Señor nos dice en su palabra. Dice, ¿cuáles son las obras que Dios nos exige? Y la primera es creer en aquel que Él envió. Lo primero es poner nuestros ojos en Jesús. Pero también dice la Biblia, este pueblo me alaba con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Que simplemente lo que están haciendo son reglamentos humanos. Y eso hace parte de este versículo. Es decir, no trabajan sobre la dirección o la directriz de Dios, sino se trabaja sobre la directriz de la iglesia, y es un problema, y no va a permitir realmente que la gente realmente tenga un concepto claro de lo que es el poder del Señor. Tiene que ver con lo que... Tremendo. Y ahí también me pone a pensar un poco, estamos hablando de ese término un poco fuerte, cristianos de papel, y obviamente no es con el fin de tildar a unos ni de encajar a la gente en ese término, ¿no? Pero también es importante diferenciar que hay personas que están en su camino con Dios, pero viven luchas y luchan contra la carne y tienen momentos de debilidad, lo cual no hace que sean cristianos de papel, porque tampoco podemos darle a la gente tan duro o darnos a nosotros mismos tan duro de decir, fallé, entonces soy cristiano de papel. No, estamos hablando de que
hay alguien que está por el camino incorrecto, que está viviendo una doble vida, una mentira y está alejado de la verdad. Y ahí a mí me parece importante diferenciar que tampoco es darnos con todo, decir tuve un error, una equivocación, fallé, pero eso no me hace, no hace que me haya desviado del camino, del propósito que tengo. Entonces, eso por el lado de aclarar ese tema. Pame, Rafa, dime. Pame, ¿qué podemos decirle a la gente? En este caso, ¿tú qué le puedes decir a los jóvenes que están luchando, están perdiendo de pronto la lucha contra la carne, que el mundo los está jalando, que de pronto están en su universidad, en sus trabajos y se avergüenzan de su fe, que no están con esa fortaleza para hablar de su fe, de su creencia, de su Señor? ¿Qué podemos decirle a esa persona que en este momento de pronto está con esas dudas, con esa disyuntiva, en esa Y donde dice me voy por aquí, pero no tiene? Hablamos ahorita de bases, de cimientos, de la importancia de tener estar sobre la roca. ¿Qué podemos decirle a esas personas? Cuando tú te avergüenzas de algo, no te sientes orgulloso de él. Y si tú no te sientes orgulloso de Dios, es porque no lo conoces. Entonces, cuando yo estoy avergonzada y me da pena mostrar que soy cristiano, mostrar a Cristo, es un llamado a tengo que conocerlo. Yo no podría avergonzarme del ser más espectacular, más amoroso del mundo. Entonces, cuando yo también tuve una época en la universidad en que yo decía, no estoy conociendo al Dios verdadero. Cuando yo tengo una intimidad con Cristo inmensa, yo voy a salir a derramar lo que es Cristo y lo que Él ha hecho en mi vida. Entonces es un llamado a conócelo más, enamórate de Dios. Eso con el tema de avergonzarnos. Con el tema de que estemos luchando con la carne y todo eso, yo creo que no es todos los jóvenes, sino todo el mundo. Sí. Gálatas 5 me encanta con este tema. En Gálatas 5 uno ve el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Y yo llegué a un punto en mi vida que yo decía, Señor, yo no tengo el fruto. O sea, si yo tengo amor, a veces no tengo alegría, paciencia. Si tengo bondad, no tengo dominio propio. Y el fruto es uno. Pero yo veía las obras de la carne y yo decía, están como a flote todas. Yo decía, ¿cómo hago, Dios? Me cuesta. En Gálatas 5, ahí mismo está la respuesta. Dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Entendí que no es que los deseos pecaminosos no vengan. Ahí dice, no los seguirán. Si yo vivo por el Espíritu, el deseo viene, la tentación viene, pero yo no la sigo. En cambio, si vivo por la carne, me voy con toda a seguir la naturaleza pecaminosa. A mí me encanta este ejemplo. 2 perros. Uno se llama Espíritu y uno se llama carne. Son 2 Rottweilers. Entonces, ellos van a pelear el siguiente domingo. Yo tengo una semana para alimentarnos. Pero en la semana no alimenté a Espíritu o lo alimenté poquito. En cambio, a carne le di con toda. ¿Quién gana el domingo? La carne. Claro. Y es entender, yo tengo que alimentar, se lo come porque está nutrido. Entonces, si yo me la paso nutriendo la carne en cómo hablo, en lo que veo, en lo que escucho, en cómo actúo, va a ganar siempre la carne. Pero si yo nutro a Espíritu, o mi espíritu es que el perro, cuando yo nutro mi espíritu y no se trata de solo orar, leer así por religiosamente, sino que de corazón lo hago por conocer a Cristo, porque Él me transforme, amando a los demás, obedeciendo a Dios, el espíritu va a ganar siempre. Entonces siempre va a haber una guerra, la Biblia lo dice. Yo no puedo encontrar un versículo en que diga, ya no, el espíritu siempre y la carne nunca va a estar. Lastimosamente hay guerra. Entonces yo tengo que entender que si alimento más el espíritu, no voy a seguir los deseos de la carne. Es mi consejo. Me encantan tus ejemplos. Creo que es importante entender en la iglesia que somos un cuerpo, lo primero. No podemos, la iglesia no es Dios. Dios es Dios y Dios está por encima de todas las cosas. Le decía a alguien con mucha firmeza, le decía, Dios no es católico, Dios no es cristiano, Jesús no es católico, Jesús no es cristiano, Jesús es Dios sobre todas las cosas. Y Él estableció su iglesia para que nos, sabiendo que necesitábamos los unos de los otros. Muchas veces juzgamos a las personas y nuestra manera de vivir
frente a lo que vemos en nuestro alrededor. Y creo que es el momento simplemente de ver la iglesia como el cuerpo de Cristo. Jesucristo simplemente es el poder de Dios sobre nuestras vidas, es la reconciliación que trae a nuestros corazones, el que nos da la capacidad de entender que somos para Él. Eso hace que tengamos la autoridad y que tengamos la verdad para luchar contra los deseos de la carne, contra las amenazas, contra absolutamente. Es importante que la iglesia entienda, o el cristiano entienda, o la persona que por primera vez ve un video como estos, que la iglesia está llena de personas imperfectas, personas que tienen las mismas dificultades que puedo tener yo, las tiene usted el que está viendo esto. Las mismas mentiras en mi cabeza, trabajando sobre pecados, como si usted no pudiera salir de eso, y eso es una mentira. Es una mentira puesta en su corazón. Así que lo más importante en este momento que podemos tener nosotros es darnos cuenta del inmenso amor que Dios tiene por nosotros y cómo envió a su precioso Hijo para que muriera por nosotros y tuviéramos una línea distinta para poder vivir. Creo que eso es lo más importante, porque cuando usted tiene eso, tiene el poder del Espíritu Santo y no será un cristiano más, ¿cierto? Será un hombre enfocado en cumplir lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios ordenó para nosotros, porque todo lo que Dios ordenó para nosotros simplemente lo que hace es cuidar nuestras vidas, cuidarnos como hombres, cuidar a las mujeres como mujeres, cuidar las familias, cuidar a los esposos, cuidar a las esposas, cuidar a los hijos, para que nosotros vivamos una vida plena y abundante. Creo que esa es la diferencia clara entre unos y otros. Vivir una vida mediocre o vivir la vida abundante, que es la diferencia, es lo que le podemos dar a lo que viene. Y qué importante conocer eso, conocer, usted hablaba ahorita de somos un cuerpo y tenemos funciones en ese cuerpo, y eso es parte de nuestra identidad como cristianos y entender también nuestro propósito, y eso nos va cimentando en esa base, y porque a veces la expectativa es una y la realidad es otra. Cuando nuestra expectativa, nuestra humana, se derrumba, ahí es donde nosotros, como el ejemplo que diste, nos desvanecemos. Papel, se desvanece, nos desvanecemos. Entonces es importante también entender que conocer, lo que tú decías ahorita, estudiar, conocer, acercarse, porque ahí empezamos a derrumbar mucha fortaleza que está bloqueando nuestra visión hacia lo que Dios quiere para nosotros. Yo quiero añadir algo súper rápido, la conciencia de la presencia de Dios, porque a veces nos portamos bien porque la gente nos está viendo, pero si la gente no nos ve, nos portamos mal. ¿Qué significa eso? Que nuestro comportamiento está ligado a que me vean los demás. Cuando tú sabes que Dios siempre te está viendo, está presente, tú dejas de hacer cosas que no debes hacer. Cuando solo te portas bien, saludas bien, amas o no pecas porque están tus papás o los pastores o tus líderes, hay un problema. Entonces, cuando yo tengo conciencia de la presencia de Dios en mi vida, hasta donde nadie me ve y cuando todo el mundo me ve, intento agradarlo. Mira que eso me hace recordar algo que escuché en algún lado, no recuerdo dónde. Alguien decía que en la iglesia somos tigres, leones y afuera como gatitos, porque aquí nos empoderamos y hablamos y estamos sirviendo y fuertes en las actividades y somos los que más hacemos y los que más movemos, pero afuera ni siquiera hablamos de Jesús, ni siquiera hablamos de Cristo. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué creen que pasa eso? Porque aquí en la iglesia somos tan activos y tan llenos y tan fortalecidos en esos aspectos, y afuera nos da tanto temor, como que nos apachurramos y como que el mundo nos apaga. ¿Por qué pasa eso? Creo que porque no tenemos un concepto claro de Dios, simplemente 100%. Eso es el tema, es decir, no vemos lo que Dios ve ni sentimos lo que Dios siente, nos olvida quién es Dios y como que minimizamos al Señor y lo llevamos a nuestro nivel. Entonces creemos que Él piensa como nosotros y que Él no nos va a juzgar y que Él es simplemente amor, y se nos olvida que Dios es amor, que Dios es justicia, que Dios es ira, que Dios disciplina, que Dios, bueno, en fin, todo lo que es Dios para nosotros. Cuando yo no tengo un concepto claro de Dios, voy a operar sobre mi propio conocimiento. Lo que decía Pame ahorita, yo no hago las cosas para que la gente me vea, pero se me olvida que Dios siempre me ve. Entonces, como le digo, no me importa irrespetar a los demás en lo oculto o respetarme a mí mismo, pero estoy respetando a Dios en todo momento, no solo con mis pensamientos, sino cuando tengo plena conciencia de quién es el Señor,
he recibido a Jesucristo como mi único Señor y Salvador, y el Espíritu Santo está en mí, al quien contristo, al que agrave es el Espíritu de Dios, es el mismo Dios el que está en mí. Entonces eso me da un concepto distinto para no hacer las cosas que a Dios no le agrada. No necesito estar escondido, no necesito estar al lado de cualquier persona para comportarme como me voy a comportar y hacer las obras que Dios quiere que hagamos, porque sé que Dios está en mí. Y Dios transforma mi corazón internamente, que es lo que hablábamos, nunca los conocía hacedores de maldad. Es decir, mi corazón fue transformado porque le permitía al Espíritu Santo que operara en mi vida. De por sí, aunque Él es Dios, hay cosas que no opera como Dios en el sentido de que Él me pide que yo lo reconozca. Él pide que yo le abra la puerta de mi corazón para que Él empiece a orar internamente para que se vea reflejado exterior. Creo que esa es la diferencia entre un cristiano que está firme y un cristiano que no está firme o que está moviéndose de una manera espiritual. Entonces, cuando yo tengo conciencia de eso, simplemente cojo el papel y lo reescribo. ¿Me entienden? Que me parece chévere la analogía de coger, decir, Dios, algún día Pablo me enseñó que Dios no era un Dios de segundas oportunidades, sino de nuevos comienzos. Y estoy completamente de acuerdo. Él siempre hace un cielo nuevo, una tierra nueva. Y lo que tenemos que hacer es esa hoja, quemarla, romperla y reescribir. Reescribir nuestra historia, que es la historia del Señor, la historia del Señor con nosotros. Siempre reescribirla para tener un nuevo comienzo. Creo que ese es el concepto real de todos los que estamos en él. Mi oración favorita es: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza en mi espíritu. Porque así seamos cristianos firmes no significa que no caigamos. Luchamos, nos caemos, eso es a diario. Pero es distinto una persona que peca porque planea, sabe que hace las cosas mal y no quiere cambiar, y una persona que sabe que tiene luchas y tentaciones y dice: Dios, cambia mi corazón, perdóname, enséñame a amarte, a amar a los demás, que está en ese constante proceso de querer agradarlo a Él. Porque perfectos, ninguno. Ese término que acabaste de decir, firmeza, me encanta. Eso me parece que es una de las palabras clave para hoy resaltar, firmeza. Y la Biblia habla mucho de esa palabra, firmeza en el espíritu, firmeza. Es entender que si permanecemos firmes en el Señor, Él se va a encargar del resto, de sostenernos y de llevarnos por donde debemos ir. Pablo, Pacho, gracias. Estamos cerrando este episodio. Yo sé que hay mucho tema para seguir ampliándolo. Vamos a volver a hacer una segunda parte. Pero para cerrar, cuéntenle a la gente cómo mantener esa esperanza, cómo no desistir, no desfallecer, resaltar la importancia de aquí, de nuestra iglesia, porque nuestra iglesia se encarga precisamente, usted lo decía ahorita, Pacho, tenemos segmentado por edades, tenemos segmentado por etapas, por afinidades, donde podemos encontrar personas que nos van a acompañar en el camino, personas que ha puesto Dios. Nuestro grupo de consejeros es impresionante. Hay mucho en la iglesia para realmente nosotros poder ir acompañados en ese camino. Hace poquito lo escuché, el domingo pasado en la predica de Andrés, él decía, es mejor acompañado que solos, y definitivamente estar juntos es mejor. Entonces, para cerrar, ¿qué tienen para decirle a la gente hoy? Dos cosas. La primera, me encanta el versículo de: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Pablo también dice, creo que en Gálatas torpes, empezaron con el espíritu y pretenden perfeccionarse con sí mismos, con la carne, algo así. No, es el espíritu. Entonces también es descansar. Yo hago mi parte, pero Dios hace la obra en mí, y eso también me hace descansar y dejar de intentar hacer para llegar a cierto nivel, sino que yo hago mi parte, pero yo descanso porque Dios hace la obra en mí. Y segundo, qué responsabilidad tan grande tenemos como embajadores de Cristo. La gente no nos quiere ver predicando y luego bajarnos a tratarlos mal o a hablar mal de ellos. Tiene que haber coherencia, no que seamos perfectos, pero yo no puedo ir a predicar, a liderar una alabanza y luego bajarme a hacer de todo. Entonces, con coherencia, la gente va a enamorarse de él. Importante para todos los pastores, para todos los directores del ministerio, diáconos, líderes, hay que empezar a menguar. Hay que empezar a menguar para que el Espíritu Santo es el control, palabras, pensamientos, emociones. Es clave, tenerlo claro. Gálatas 2:20, cuando uno entiende lo que significa ese versículo, que ya no soy yo sino Cristo, y lo que vivo lo vivo es por Él, creo que nos da una conciencia clara de lo que es imitar a Cristo en lo que es Él realmente, en el amor, en la verdad, en la justicia. Cuando la iglesia empieza a formarse de esa manera, vamos a tener gente levantando a otros y nosotros vamos a estar en la línea que Jesús tiene para la iglesia. Es importante.
Creo que eso es parte de lo que debemos hacer, empezar a menguar nuestra carne, nuestras propias necesidades, o llamémoslo si quieren necedades, porque el hombre está lleno de necesidades, no de necesidades, porque Dios promete que a los suyos va a suplir la comida, como el alimento, como la ropa, es lo que necesitamos para vivir. Por nuestra parte, lo que debemos hacer simplemente es fortalecernos a través de la palabra y permitirle al Espíritu Santo. Y la iglesia no es sostenida por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no es el centro de la iglesia, no es el centro de nuestras vidas, hogares, familias, no va a funcionar. Aquí el hombre no puede sostener algo que es divino. Recuerde siempre esto, la iglesia es una entidad divina, pero está administrada por hombres y el hombre tiende a equivocarse. Si no es por el Espíritu Santo no hay coherencia. Si no es por el Espíritu de Dios, el Santo Espíritu Divino, la palabra no entra en nuestro corazón, no podemos bendecir a otros, porque es una acción celestial que opera en nosotros que somos meramente humanos, pero el Espíritu Santo, Él mismo hasta nos ayuda a orar, Él mismo nos ayuda a ir, Él mismo nos habla para que tengamos claridad en lo que se va a hacer en la iglesia, y creo que eso hace parte de esta iglesia. Tenemos la claridad de que hemos visto situaciones difíciles en la iglesia, pero el Espíritu Santo sostiene acá sobre la roca a nivel nacional, a nivel mundial, y en Sabana Norte vemos el mover del Espíritu Santo de una manera especial. Lo decimos porque nos movemos acá y le damos gracias al Señor por lo que nos ha dado en la iglesia. Así que si en algún momento usted tiene un problema o cree que es un cristiano, como decía de papel, simplemente rompa la hoja y empieza a reescribirla con el Señor. Su historia es importante para Dios, que usted aprenda lo que el Espíritu Santo quiere darle en su vida. Lo bendiga. Más de Jesús, menos Firmeza, de mí. firmeza. Señor, el Espíritu Santo, pongamos la mirada en el Señor, que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Pacho lo decía, ceder el control, ceder la silla al conductor, porque a veces no queremos soltarlo. Y gracias por este espacio, gracias por compartir, gracias por aceptar la invitación. Esperamos que este episodio de Podcast en Casa sea el inicio de muchas temporadas. Ayer lo hablábamos, empieza la primera temporada, primer episodio, vamos con toda. Y por favor escríbanos, envíenos sus preguntas, de qué quiere que hablemos, porque esto hasta ahora comienza. Muchas gracias y Dios los bendiga. Chao. Chao.